Hola, queridos amigos agendistas. Fíjense que hoy quiero platicar con ustedes, compartir con ustedes este análisis, y, perdón, y que tiene que ver con la cuestión de todo este comentario, todo este anuncio que hizo la candidata electa, Claudia Sheinbaum, de básicamente militarizar la Guardia Nacional, y que creo que viene mucho a cuenta con un análisis que hemos hecho casi permanentemente en estos espacios con ustedes, y que tiene que ver con la construcción eminentemente de un proceso de regresión autoritaria muy evidente. ¿Por qué lo menciono? Primero, tantos años se criticó a Calderón, ¿no? a Peña Nieto del uso de las fuerzas militares, y ahora pues prácticamente de facto, no solamente en esta administración saliente, sino en esta que va a entrar, pues un poder pues prácticamente casi absoluto de las Fuerzas Armadas, pero además involucrándolos abiertamente en términos de actividades civiles, ¿no? En términos de administración de aduanas, aeropuertos, Tren Maya, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque básicamente creo que después de este proceso electoral, con los resultados que todo mundo conocemos, con básicamente una nula separación de poderes coordinados bajo un esquema evidentemente presidencial, una cámara legislativa alta y baja, pues prácticamente controlada, con toda esta idea del plan C, que es básicamente aniquilar el poder judicial, ¿no? Que era, todavía había ciertos espacios autónomos en el cual pues ya no lo va a haber. Creo que finalmente se están fincando las bases de abiertamente la construcción de un régimen completamente autoritario, pero que además vamos a contrastarlo con los hechos de la represión que hubo en el municipio de Perote, ¿no? Que desemboca con la muerte, ¿no? De dos personas, y que al final del día, aunque técnicamente hayan desaparecido la guardia, las tatas, creo que al final del día no va a haber ninguna consecuencia, ¿no? Finalmente serán reasignados, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera u otra, creo que estas señales hacen de una manera muy clara la idea de que ya al momento en que ellos están entendiendo, ¿no? El partido hegemónico, así como lo fue el PRI, este es el partido hegemónico, con un esquema presidencialista, están construyendo las bases para el control total y absoluto del poder político, pero además con una utilización básicamente en extremis, ¿no? De lo que serían las Fuerzas Armadas. Entonces, de alguna manera u otra, creo que ya ese tránsito, ese pasar hacia un sistema evidentemente autoritario, no como un analista académico que dice estamos de cara, ¿no? Sino ya básicamente en términos reales, en términos de la estructura gubernamental, en términos de la administración pública que estamos llevando, creo que finalmente ya hemos llegado a ese momento en el que de facto ya no podemos hablar de un Estado básicamente autoritario, sino creo que en términos reales. ¿Qué más evidencias podemos encontrar? Pues la persecución contra Loret de Mola, ¿no? Finalmente, pues ya todos estos expedientes, ¿no? A través de la Auditoría Superior de la Federación, pero además una clara violentación de sus derechos humanos, ¿no? Además con la instrumentalización de datos que se supone tienen un principio de secrecía, ¿no? Desde el propio tratamiento que tiene que ver con la cuestión financiera, y pues el presidente va por las mañaneras mencionándolo, ¿no? Una primera evidencia. Pero además una réplica en términos estatales, porque bueno, tenemos un gobernador que pues básicamente replica tal cual lo que hacen a nivel federal, y pues tenemos, y vuelvo a repetir, no estamos eximiendo, ¿no? De la responsabilidad que pudiera tener un personaje político, como sería la familia Yunes, ¿no? Un personaje, Miguel Ángel Yunes Márquez, sino
pues básicamente esta instrumentalización del Estado de Derecho, es decir, estoy yo convencido que va a haber una fuerte campaña hasta buscar un mínimo recoveco legal para meterlo a la cárcel, ¿no? Es decir, al final del día, ese temor que hablábamos en términos analíticos de la no separación de poderes, de un poder evidentemente autoritario, el cual podía, creo que ya nos alcanzó en términos prácticos. Creo que ya estamos en ese momento en el que tenemos vulnerados nuestros derechos humanos, nuestros derechos civiles por tránsito, por las grúas, avalados además por esta necesidad de dar estos famosos cuotas, ¿no? Por parte de tránsito, por parte de la policía, ¿no? Pero también, por ejemplo, vulnerando el principio básico del principio jurídico, que es la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, aquí finalmente te arrestan, independientemente de que haya o no haya un proceso jurídico en tu contra, y te meten a la cárcel. Recordemos la polémica, las polémicas iniciativas estas de ultrajes a la autoridad, ¿no? Entonces, yo sí he visto el desarrollo de estos últimos días, que ha sido un poco opacado por el tema de las lluvias, ¿no? Por toda esta cuestión del huracán, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero creo que sí estamos en un mecanismo, en un lindero ya demasiado peligroso en términos de un Estado pues construyendo acciones completamente atentatorias contra los derechos humanos, contra los principios de la presunción de inocencia, o en términos aún mucho más globales, que básicamente vulneran el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, creo que este anuncio de incorporar, ¿no? Ya la militarización formal de los órganos encargados de la seguridad pública en México, creo que es una señal muy, muy preocupante, pero que creo que además no solamente es preocupante, sino en términos del análisis, creo que es el camino que nos debe de dar a entender cuál es la ruta, ¿no? ¿Cuál es el sentido que va a haber en esta administración saliente? Estos últimos meses creo que va a haber un recrudecimiento de una persecución contra todo aquello que hayan considerado que los vulneró, que los atacó durante todos estos 6 años, pero además creo que la estafeta va a ser básicamente retomada por la nueva presidenta que va a entrar, ¿no? Entonces creo que sí van a ser años muy complicados para la libertad de expresión, creo que va a ser años muy complicados para la oposición política, pero además quiero extender la idea de que también creo que van a ser años muy complicados para la academia, ¿no? Creo que va a empezar a haber una persecución sistemática para todo aquella persona que pues básicamente disiente o que genere un sentido de crítica a este sistema político, ¿no? A este régimen político. Y al final del día, esto no es nada nuevo. Yo por ahí lo subí a uno de mis estados diciendo que al final del día, todos los que luchamos por estas transformaciones estructurales, políticas, culturales en el país, pues desgraciadamente hoy estamos como cuando partimos, ¿no? Es decir, esta referencia de giros de 360 ahora sí se cumplen, ¿no? Porque al final del día estamos con un Estado centralista, un Estado autoritario, un partido hegemónico y un régimen completamente presidencialista. Es decir, finalmente, desgraciadamente, estamos donde arrancamos hace cerca de 40 años en este país. Muchas gracias, queridos agendistas. Les mando un abrazo.